¿Dónde está Oasis? Fuerte el aplauso ahí. ¿Cómo recibimos la visita, iglesia? Un fuerte aplauso. Le damos la bienvenida a aquellos que están por primera vez y oramos para que el Señor lo bendiga, hable a su vida. Amén. ¿Cuántos necesitan escuchar a Dios? Precisamente hoy el mensaje que Dios tiene para nosotros es sobre eso, sobre la importancia de escuchar a Dios. He titulado este mensaje, Tiempo de escuchar a Dios. Yo sé que quizás muchos de ustedes o alguno puede estar pensando, pastor, pero a Dios hay que escucharlo siempre. Y es verdad. Pero como hombre de Dios tengo la responsabilidad de decirte que estamos viviendo tiempos donde tenemos que invertir más tiempo en la presencia de Dios para escuchar solamente a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si no está de acuerdo, yo voy a seguir adelante igual. No, pero como hombre de Dios urge la necesidad de que acentuemos nuestra búsqueda con Dios. Yo sé que acá hay personas que son buscadoras de Dios, de su presencia, son gente de oración, pero aún así tengo que decirle, como siempre, no es suficiente. Viene el tiempo y el tiempo es donde vamos a tener que escuchar a Dios, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque no es solo escuchar a Dios, sino tener la capacidad y la valentía de silenciar lo que hay que silenciar. Y eso está de su lado y de mi lado. Eso no lo puedo hacer por usted. ¿El qué, pastor? Silenciar voces. Usted tiene que ser lo suficientemente sabio y con la ayuda del Espíritu Santo tiene que empezar a cerrar puertas. ¿Soy claro? ¿Quién lo hace? Usted. El Espíritu Santo no lo hará por usted. Usted tiene que empezar a silenciar voces. Usted tiene que empezar a cerrar puertas. Usted y yo tenemos que empezar a seleccionar la única voz que necesito escuchar y es la de Dios. Y mucho más en los tiempos que se avecinan. ¿Estás preparado? Toca a la persona que tenía al lado y decirle, esto hay que estar preparado, mi viejo. Decíselo así como te digo, hay que estar preparado, mi viejo. Dígale a mi vieja, no le diga a mi vieja. Si es hombre el que tiene al lado, dígale mi viejo. ¿No? Si tiene una dama que tiene, no le diga a mi viejo, pues se va a poner un problema y después me va a echar la culpa a mí. Vamos a la palabra de Dios. Como siempre le enseño a aquellos que puedan ponerse de pie. Si usted no puede, se me queda sentadito. Vamos juntos al profeta Isaías, capítulo 50. Vamos a leer 2 versículos y de ahí vamos a experimentar hoy lo que Dios tiene para hablarnos. ¿Está preparado? Isaías, profeta Isaías, capítulo 50, verso 4 y 5 de la palabra de Dios dice así. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga, ¿cómo dice? Como los sabios. Verso 5. Jehová el Señor, en el verso 5, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví. ¿Qué dice? Atrás. Levanta tu mano ahí. Y juntos hagamos una oración, pidámosle a Dios que a través de esta palabra Él nos bendiga, nos hable, nos ministre, que nos dé lo que necesitamos, que arranque lo que no es necesario en mi vida, que esta palabra cumpla el propósito hoy, por lo cual será enviada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, ¿cuántos se animan a dar una ofrenda de palmas a la palabra de Dios? Amamos tu pensamiento, Señor, y lo aplaudimos. Toma tu asiento, mi querido. Saben,
Esto está prácticamente claro, pero te voy a leer en otra versión que me gusta, y la versión que me gusta dice así. Préstame atención, los próximos 15 minutos son muy importantes, así que no permitas que ninguna distracción te robe la bendición que Dios tiene, que puede cambiar tu presente y tu futuro, puede cambiar tu estado. La bendición que Dios tiene para tu vida tiene tu nombre. Dios conoce tu situación, Dios sabe tu estado y conoce tu estado, y Él va a enviar una palabra a tu vida conforme a tu necesidad. ¿Cuántos lo creen? Pero no permitas que nadie, que la peluca del que tenés enfrente, que el vestido de la hermana te roben la bendición de Dios. Hoy reprendemos toda distracción y permite que en los próximos 15 minutos estés con todos los sentidos espirituales abiertos a la palabra de Dios. ¿Estás preparado? En esta versión dice: Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Diga conmigo: afligidos y cansados. Como hombre de Dios, quiero decirte que es una característica hoy dentro de gente en la misma iglesia. ¿El qué, pastor? Afligidos y cansados. Hoy veo rostros a veces de hombres y mujeres lindos de Dios, pero con rostros cansados, con rostros agobiados. Seguime, nada personal, pero tengo que decirlo. Como hombre de Dios veo mucha gente cansada en la Grey. Mucha gente atribulada, muy ajorada, como le dicen en algunos países. El ajoro del corre-corre hoy tiene demacrada a mucha gente con el Jesús en la boca. Entonces dice: Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Y algo más dice: me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Dios me enseñó a obedecer y no he sido rebelde y desobediente. Diga conmigo: ese soy yo. ¿Se anima? Si no te anima, levanta la mano y aunque sea por fe. Sí. Decirlo, mi hermano, no te sientas mal. Levanta la mano, pastor. No, por fe. Ese soy yo. Esa soy yo, pastor. Gloria a Dios. Mi querido, quiero decirte algo que es muy importante. Y agendate esto, porque esto, marcalo, llévatelo bajo el brazo. Mi querido, nuestra vida espiritual es la fuente de todo nuestro bienestar físico y emocional. Si tú no estás bien espiritualmente, no te vistas que no vas, como dicen los puertorriqueños. En otras palabras, para entender esto, yo quiero decirte que nuestra vida espiritual es tan importante, porque la vida espiritual, tu vida espiritual, va a marcar realmente el bienestar físico y emocional. Cuando la vida espiritual de nosotros deja de ser un tesoro, algo que no es negociable con nadie ni con nada. ¿El qué? Tu salud espiritual no se negocia con ningún hombrecito, con ninguna mujercita, con nadie se negocia tu bienestar espiritual. Seguime. Cuando nos ponemos así, todo lo demás se pone a tono. Si no, se tiene que ir. ¿Soy claro? Si no, se tendrá que ir. Estoy hablando de personas, estoy hablando de situaciones, estoy hablando de grupo social, estoy hablando de familia. Usted me entiende, ¿verdad? Cómo estoy hablando. Si no, no es negociable mi salud espiritual absolutamente con nadie. Cuando nos paramos firmes así, los demás ya empiezan a entender que no somos simples simpatizantes de Jesús. No estamos jugando a la religión. Estamos parados firmes. No soy un creyentito más de una iglesia en una ciudad. No. Soy alguien que prioriza mi salud espiritual. Y eso no es negociable. El hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando entiende que mi vida espiritual es la fuente más importante para mi bienestar físico y emocional. Y esto mucha gente no lo entiende, mi hermano.
Cuando la vida espiritual deja de ser un tesoro en nosotros, todo lo demás comienza a resentirse. ¿El qué, pastor? El físico comienza a resentirse y nuestras emociones comienzan a resentirse. Comenzamos a ser extremadamente emocionales o carnales o almáticos o diabólicos. Esto es fuerte lo que estoy diciendo. Si soy alguien almático, me estoy moviendo espiritualmente, diabólicamente. A ver si soy claro. Todo es espiritual. El hombre se olvida que como creación somos cuerpo, mente y alma, espíritu. Hoy la gente quiere solucionarlo con un gimnasio. Hoy la gente quiere solucionar las situaciones con cremitas, con estiramiento, con operaciones, etcétera, etcétera. Hoy la gente quiere solucionarlo con todo, pero si estás mal espiritualmente, a la larga o a la corta, nos vamos a dar cuenta. Y no estoy en contra, mi hermano, de que trabajes tu cuerpo, que vayas al gimnasio. No, usted sabe que yo no estoy en contra. Es más, usted tiene que caminar, a algunos le estoy hablando, usted tiene que caminar un poquito más. Hay gente acá que no hace ejercicio, solamente el ejercicio que hace es con la lengua y con la mandíbula. Pero me voy de ahí porque si no se me pone serio como perro arriba de un bote. Pero estoy tocando las fibras que no nos gustan, las que nos desacomodan, pero es la verdad. Hoy quiero hablar de lo más importante, de la fuente, el tesoro más importante. ¿Cuál? Que es tu vida espiritual. Tu vida física y tu vida emocional se ven debilitadas cuando dejamos de prestarle atención a nuestra vida espiritual. Por el contrario, cuando estamos atentos a lo espiritual, cuando estoy contento, cuando estoy aceptivo, cuando estoy sensible a lo espiritual, ahí comienzo a ver el tesoro importante que tengo. Y las cosas comienzan a funcionar. El cuerpo comienza a funcionar de otra manera. Mi mente comienza a funcionar de otra manera. Mis emociones comienzan a alinearse con la persona del Espíritu Santo. Los sentimientos del pastor Eduardo se alinean con la persona del Espíritu Santo. Ya no es más un sentimental cualquiera. ¿Quién? El pastor Eduardo. Ya no lo emocionan cositas como lo emocionaban antes. Ahora sus emociones están alineadas con el Espíritu. Sígame. Porque hemos sido creados seres emocionales, sentimentales, pero todo tiene que estar alineado al Espíritu Santo. En tu fe tenemos un tesoro, en mi fe tengo un tesoro. ¿Por qué, pastor? Porque a partir de la cruz del Calvario, de la muerte de Jesús y resurrección al tercer día, no solamente recibí salvación, sino que la presencia del mismo Jesús me habita. ¿Cuántos dicen amén? Nos habita. Dale la gloria al Señor si lo crees. Nos habita Jesús. Jesús está en usted. ¿Cómo, pastor? A través de la persona del Espíritu Santo. Yo no los voy a dejar huérfanos, recibirán al Consolador. Cuando recibimos por fe a Jesús en nuestras vidas, no solamente perdonó nuestros pecados, sino se nos mete adentro nada más ni nada menos que la presencia de Jesús. Las cosas empiezan a funcionar. Tu vida espiritual, mi querido, mi querida, mi joven, es lo más importante y tenés que cuidarlo, mi viejo. Tenés que cuidar eso, el que la presencia de Dios no es negociable, que te traten de loco, que te traten de lo que sea, no te interesa, no te debe interesar. Tu vida espiritual es lo más importante porque ella traerá bendición al resto de tu ser. Todo comenzará a alinearse, todo va a funcionar como corresponde, todo estará en las manos de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Tenemos que estar atentos a la dirección. Por eso el mensaje de hoy se llama como se llama, tiempo de escuchar a Dios. Tenemos que estar atentos a la dirección de Dios. ¿Lo leíste conmigo? El profeta estaba hablando que Dios lo agarraba mañana tras mañana para alinearlo. Y una de las metas era que no solamente le iba a dar una palabra a él, sino que iba a tener palabra alcanzado.
al abatido, al enfermo, al necesitado. En Jeremías capítulo 23, verso 18 dice la palabra así. Fíjese lo que dice. Jeremías 23, verso 18 dice, porque hace preguntas Dios. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Y vio y oyó su palabra. En pregunta lo hace. Y hace otra pregunta. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Está haciendo la pregunta. Mi hermano querido, estamos viviendo un tiempo donde Dios sigue buscando adoradores. El Dios que yo predico es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabe una cosa, Él no está buscando predicadores, Él no está buscando grandes oradores, Él no está buscando evangelistas, Él está buscando adoradores y es necesario que esos adoradores le adoren en espíritu y verdad. ¿Cuántos adoradores habrá en este lugar? Te pregunto, porque eso es lo que Dios está buscando. En ese momento, mi hermano, Dios estaba preguntando, ¿quién estará escuchándome? ¿Quién estará prestando atención a lo que yo hablo? ¿Quién estará escudriñando la palabra? Es una exhortación esa palabra, que fue dada en el momento justo, como hoy, mi hermano. Hoy Dios está hablándole a la iglesia. Urge la necesidad de que la iglesia escuche a Dios. La exhortación de Dios en ese momento no era solo hablar de los falsos profetas, por si esto fuera una casualidad también. No estaba hablando solamente de los falsos profetas, sino de un llamado a la nación a buscar nada más que el consejo de Dios. Decí conmigo, el consejo de Dios. Ese es el que tú y yo necesitamos de primera mano. No necesito el consejo del pastor. No necesito el consejo del hermanito, de la hermanita. Necesito de primera mano el consejo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale la gloria al Señor. Dios nos está pidiendo en este tiempo que volvamos a prestarle atención. Seguime, porque lo voy a dar con más lujo de detalle después. A que le prestemos más atención. ¿A quién? A Dios. Volvamos a prestarle atención. Hay un llamado de atención de parte de Dios a la humanidad actual del 2026. A esta generación. Hay un llamado a la iglesia que nombra el nombre de Jesús. A una humanidad, incluyendo parte de la iglesia, que habla mucho de alguien que escucha muy poco. Agendátelo eso. Hoy hay una iglesia que habla mucho de Dios, pero le escucha muy poco. Hoy hay una iglesia que habla mucho de Jesús, al cual nunca escucha, ni mucho menos obedece. Hoy hay un llamado de atención. Cuando Dios nos otorga sabiduría, no es para jactarnos, mi hermano. No es para ejercerla solamente entre nosotros como por mucho tiempo hizo la iglesia. Le daba un par de dones a alguien. Ay, mira, ¿viste cómo habla en lengua? Y todo el mundo, ay, está lleno del Espíritu Santo. No, es un don. Es un regalo y no es de Él encima. Y no es para entretener a la iglesia. Es para usarlo como la Biblia dice que hay que usarlo. Estoy hablando del don de lenguas nada más. Todos los demás dones se alinean exactamente igual. Pero tuvimos a la iglesia por mucho tiempo entreteniéndonos con los dones, pero nos preocupamos muy poco por los frutos del Espíritu, por la disciplina. Nos ocupamos muy poco para que nos imparta gente con disciplina a buscar de Dios todos los días, a someter nuestra carne a Dios. Nos jactamos con nuestros dones, cómo habla en lengua, cómo interpreta lenguas, ¡ay, cómo profetiza! Y la iglesia hasta el sol de hoy se estuvo entreteniendo en eso. Por eso que hoy tenemos una iglesia flaca, raquítica, miedosa, incompetente, por no decirle las cosas como le tenemos que decir, por no hablarle lo que le tenemos que hablar. El pasaje del comienzo dice, el que leímos al comienzo, dice que el Señor nos dio lengua de sabios. Seguime. Te hago una pregunta.
Dios te dio lengua de sabio. Cuando abres la boca, ¿es para bendecir o para maldecir? Cuando abres la boca, cuando abro la boca, ¿para quién trabajo? ¿Para Dios o para Satanás? ¿Para quién milito con la lengua? Hágase la pregunta, mi hermano. Me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Fíjese qué importante, pero para saber hablar palabras al cansado también tenemos que despertar cada mañana y escuchar su voz. Preparar nuestro oído, porque el oído tampoco tiene que oír cualquier cosa, sino que tiene que oír como sabio. ¿Lo leíste tú conmigo? No dice la Biblia oído, dice oído de sabio. Y por eso te dije al comienzo lo que te dije, que vas a tener que empezar a silenciar voces. Porque el oído de sabio comienza a ser selecto en lo que escucha. El oído de sabio reprende lo que no tiene que hacer ruido. El oído de sabio y el sabio, el que sabe hablar sabiamente y sabe escuchar sabiamente, enmudece lo que no tiene que hacer ruido. No se calla la boca, no es cobarde. Es como yo me levanto a veces cuando escucho una falsa doctrina metiéndose dentro de la iglesia. Es como le salto encima, como un león rugiente le salto encima. Porque no soporto la falsa doctrina que se están metiendo dentro de la iglesia. Con comillitas, negocitos dentro de la iglesia. No lo soporto. Pero tengo la valentía para saltarle encima. No soy cobarde. Voy encima. Entonces te decía que no es simplemente un oído. Tu oído ya deja de ser un oído contaminado en la medida que tú comienzas a discernir lo que debes escuchar. ¿Cuántos dicen amén? No solo oír, sino oír como sabios. Agendalo esto, porque no se trata de oír nada más. Por eso yo acostumbro que cuando empiezo a escuchar algo que me puede impactar en el subconsciente, lo apago, lo elimino. Tenés que tener cuidado lo que escuchás y los mensajes que escuchás. Tenés que tener cuidado, joven, lo que estás escuchando, porque eso tarde o temprano se va a meter en tu subconsciente y va a empezar a trabajar y a hacer fuerza. Y después no vas a saber y no vas a poder entender por qué tenés ciertos comportamientos y conductas. Tener un oído que esté despierto a las cosas espirituales. Y aún en las cosas espirituales debo tener un oído que sepa discernir entre lo espiritual también. Porque el diablo se mueve así también. Él es un imitador de las cosas de Dios. Por eso que hoy tenemos que estar así como dice el apóstol Juan, discerniendo los espíritus. Porque algunos se presentan como nenes buenos, pero no son nenes buenos, son demonios del enemigo. Son secuaces de Satanás que se meten dentro de la iglesia, usando Biblia a veces. Tener oído despierto a las cosas espirituales. Recién después podremos hablar con sabiduría. No podés dar lo que no recibís, mi hermano. Hay gente que dice, ay, a mí me gustaría. Bueno, empiece por lo primero, mi viejo. ¿Qué es? Empieza a escuchar voz de Dios. Empiece a pasar más tiempo en la presencia. Y yo quiero decirle algo, que esto no es ningún secreto. Hoy lo hablaba con unos hermanos. Los primeros en darse cuenta si usted está lleno de esto o está lleno de lo otro es la iglesia. No es el pastor. El pastor puede hablar con usted 15 minutos y puede darse cuenta por el espíritu y el discernimiento que Dios le da. Pero la iglesia es la que se da cuenta de que está lleno usted. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa del Cordero la que se da cuenta. ¿Me está entendiendo? Por eso acá no podemos vender fruta. O acá somos o no somos. Y si usted no es, tiene opción de empezar a ser. Porque más adelante le voy a decir algo. Si no comienzo a escuchar la voz de Dios, a preparar mi oído a las cosas de Dios, para poder hablar a los sabios, como sabios, para poder hablarle al cansado, si no recibo de Dios, lo único que voy a hacer al cansado es dejarlo más cansado que antes. Y como hoy tenemos una iglesia que cuando tenemos un problema psicológico lo mandamos al psiquiatra. ¿Qué diría Jesús, no?
¿Qué diría Jesús? Porque Jesús es el mensaje que hoy estoy bajando. Ese es el Jesús que yo predico. ¿Qué diría Jesús cuando hoy una iglesia manda a un psiquiatra a uno de sus creyentes? ¿Qué diría Jesús? Sin embargo, hoy vemos iglesias mandando a creyentes, a feligreses al psiquiatra, al loquero. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, mi hermano! ¿Qué dirá Jesús? De lo mismo hablaremos tonterías. Si no afinamos nuestro oído a las cosas de Dios, hablaremos tonterías, hablaremos más de lo mismo, imitaremos a otro, hablaremos lo que está de moda. En vez de dar una palabra al fatigado, dar una palabra al cansado. Como te decía anteriormente, lo único que lo vamos a dejar más loco. Es más, hoy hay gente que dentro de una iglesia se está volviendo loca por no estar alineada a lo que Dios habla. Hay gente que se cree que es agarrar la Biblia nada más. No te confundas. La Biblia no se puede profundizar y nadar en la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Y mucha gente allá afuera quiere agarrar la Biblia sin la ayuda del que la escribió. Y así terminan, hablando pavadas y tonterías, hablando insensateces. Y lo que es peor, que muchas veces tiene seguidores encima. Aparecen en Facebook, aparecen en las redes, hablando sandeces y estupideces y tienen seguidores. Ciegos guiando a ciegos. Eso es lo que sucede. Pero Dios dice, necesito que primero tengas, Dios te está diciendo ahora, me está diciendo a mí, necesito que primero tengas un oído sabio. Decí conmigo, oído sabio. Así. Oído sabio. Eso implica saber reconocer primeramente la voz que nos habla. Qué importante, ahí voy. Una generación bombardeada como nunca de voces. ¿Cuál? Esta, la que vos y yo estamos viviendo. Demasiado informada, que eso no quiere decir de que estemos bien informados, cuidado. Pero estamos bombardeados. En la palabra de Dios podemos ver que en muchos casos, ahora voy un poco a la palabra de Dios, en muchos casos Dios le habló al hombre. Tenemos el caso de Moisés. Dios le habla a través de una zarza ardiendo. ¿Cuántos lo recuerdan? Moisés tuvo que detenerse a mirar la zarza. Ponete un poquito en la picture, metete en la película. Voy a tratar de hacerte la película. Tuvo que detenerse, tuvo que prestarle atención. Moisés, como muchos de nosotros, hoy, a veces andamos ligero. ¿Cuántos están andando ligero? A ver. No se avergüence. Están andando ligero. Usted mismo ahí, sí, pastor, estoy andando ligerito. Ni los stop hago. Bueno, pare porque le van a cobrar como $200 ahora. De paso, le digo, el stop está para rueda muerta. Digo porque algunos, el Espíritu Santo me ha mostrado que llegan al stop y el stop está para frenar. Rueda muerta, diga conmigo rueda muerta. Hoy Dios le está hablando a más de uno que no está haciendo el stop. Es como un ceda al paso lo que estás agarrando. Bueno, te va a ver el sheriff y después a llorar a la iglesia. Y bien parado que está. Y bien ahí, tac, muy bien. Para eso están. Pero ahora voy a la parte espiritual. Pastor, ¿usted estuvo conmigo esta semana? No sé. El Señor me dijo que te lo diga. Hay gente que anda muy ajorada. ¿Dónde? Acá. No están afuera. Hay gente que anda ligerito. Bueno, míreme. Hoy esta palabra es para usted. No se enoje conmigo. No se ponga bravo. Yo vengo hoy a cumplir lo que Dios me dijo que haga. Y lo voy a hacer aunque me vengan matando. Como muchos de nosotros, Moisés andaba ligero. Hay personas muy lindas, pero tenés que detenerte. Tenés que, escuchen porque voy a utilizar un término, tenés que desconectarte de muchas cosas que no son importantes. Moisés andaría ocupado y ligero como muchos de nosotros, pero llegó un momento en su vida que tuvo que priorizar entre lo necesario y urgente. Seguime. Los hombres y mujeres que escuchan la voz de Dios y la obedecen empiezan a discernir qué es lo importante
con lo urgente. Y cuando lo urgente se da cuenta que usted y yo sabemos qué es lo importante, lo urgente dice así: ay, ¿lo aprendió? Sí. Usted y yo ya no corremos más por lo urgente, corremos por lo importante. Habrá alguien que pueda decir, aunque sea esbozar un amén, medio así apretado, chillando. Por eso que al hombre de Dios o a la mujer de Dios, de verdad, no lo pueden apurar. Te crece. Tengo que orar. Pero no es el tengo que orar de moda, No es el tengo que orar que queda bien y nos hace pasar de largo. No, es verdad, como dicen los puertorriqueños. Yo tengo que hablar con Dios antes de contestarte a vos. Pastor, ¿no va a ir a tal lado? No. Pero usted no, yo tengo que sentir la voz audible de Dios para ir. Muchos me han preguntado, pastor, ¿usted no ha ido a Israel? No. ¿Y por qué? Porque yo tengo que sentir la voz de Dios para ir a Israel. Y porque sé que en este momento a Israel hay que ir a predicarles el evangelio, no hay que ir a pasear. A pasear vaya a Venezuela, a su país. Pero a Israel tenemos que ir a decirle que solo Jesús salva. ¿Me está entendiendo? A Israel tenemos que ir a decirle: Jesús salva. Solo Jesús salva. Jesús es el Hijo de Dios, el que ustedes mataron. Ay, como muchos cristianos van y encima hay un negocio detrás de todo eso, que más vale no nos vamos a meter ahí. Pero veo que yo estoy en contra de todos los negocios dentro de la iglesia, de las iglesias que son negocios familiares. Yo estoy en contra, yo vengo a pinchar todos los globitos. Van con las iglesias, el pastor, ay, este es el Monte de los Olivos. Ay, acá, sí, pasó. Mi hermano, tenemos que ir a Israel, urge la necesidad, pero cuando Dios nos diga, pero tenemos que ir a predicar el evangelio. ¿Y sabe una cosa? Vamos a correr riesgo y peligro. Así que andate con poca ropa por la duda. Ah, ¿es peligro, pastor? Sí, si vas conmigo vas a estar en peligro, es muy probable que nos lleven preso. ¿Querés venir? Vamos. Si vas conmigo, yo me voy a parar en el muro de los lamentos y voy a empezar los gritos. No sé si quiere venir conmigo a Israel. Si Dios me dice que tengo que ir, yo voy, pero me voy a parar en el muro de los lamentos, me voy a parar donde Dios me diga y le voy a decir: solo Cristo salva. Y cuando los vea con los rulitos acá, con los sombreritos ahí, metiendo papelitos en el muro de los lamentos, le voy a decir: ¿qué estás haciendo ahí? Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. ¡Aleluya! I'm sorry. Yo no me muevo como todo el mundo, porque escucho la voz de Dios. Moisés andaría ocupado como muchos de nosotros, pero se tuvo que detener. Moisés se dio cuenta que a veces lo importante no es lo urgente. Hoy hay muchas cosas que están llegando a su vida y a la mía como urgente, la abuela del diablo. Usted tiene que decirle: no, esto urgente me va a sacar de lo importante. ¿San Maricón? ¿No te gustó? Vaya a saber cuántas cosas urgentes tenés vos, ¿no? Es urgente. La abuela del diablo, a mí no me puede venir nadie a ponerme urgente nada. Todo espera, todo se alinea, mi viejo. Primero es lo importante. Me dijo una vuelta alguien: ay, pastor, porque ya estoy cansado de trabajar para otro. Me dijo así, con esa cara: estoy cansado de trabajar para otro. Voy a ser mi propio jefe. ¿Usted qué opina? Bueno, mira, le digo, para ser tu propio jefe, lo primero que tenés que tener, insignificante, pero primero, es disciplina. Llegar primero que tus empleados, irte último. Y me miró. Vas a tener que hacer cosas que antes no hacías, aún estando bajo patrón y recibiendo un cheque que te tranquilizaba la semana. Y te digo una cosa:
Eso de que vas a tener tiempo para darle a Dios, no me lo vengas a hacer porque eso es cuento chino. Porque conozco mucha gente que dice, cuando tenga mi trabajo, y una vuelta viene uno, cuando me retire, pastor, me va a tener que echar de la iglesia, lo estoy esperando todavía. Porque con la boca es muy fácil, mi hermano, pero no nos comprometemos con hombres, mi viejo. Nos comprometemos con Dios. Usted a mí me puede prometer muchas cosas, pero mire, yo tengo un closet lleno de promesas. Pero cuando nos comprometemos con Dios tenemos que tener cuidado, ¿vio? Y por sobre todas las cosas, pero toco ahí y me voy. ¿Con qué corazón estamos haciendo lo que hacemos? Si me meto ahí nos vamos a las 4 de la tarde, tranquilo. Moisés andaba apurado igual que usted. No tenemos tiempo para Dios a veces. Y somos una máquina de poner excusas. Esto le cabe a todo el mundo, ¿eh? Somos una máquina de poner excusas. A Samuel, Dios lo llamó 3 veces hasta que se dio cuenta que no era el sumo sacerdote Elí, sino era Dios. Muchas veces dejamos de prestar. Ahora voy a empezar a hilar más finito. Muchas veces dejamos de prestar atención a la voz de Dios para prestar atención a una cantidad de cosas que nada tienen que ver con la voz de Dios. Sincérese. No me dé un amén, no me diga nada. No. Sincérese. Solemos hacer muchas cosas y eso no está mal, mi hermano. Pero antes de hacer lo que tenemos que hacer, en la presencia de Dios, tenemos que meternos ahí, escuchar su voz. No confundas hacer con escuchar la voz de Dios. Que las voces en tu cabeza, distraída, no te confundan. Y te voy a decir algo más, que muchas veces lo primero que tenés que silenciar son tus voces propias. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pensaban que tenían que silenciar a la suegra. No, tus voces propias. Hay personas que actúan y después terminan orando a ver si la decisión que ya tomaron está bien con Dios. Míreme, se lo hago así en italiano. En italiano se lo hago. ¿Me está escuchando usted? Ay, yo pensé que... No, pensaste que tu abuela... Vos no tenés que pensar nada. Vos tenés que escuchar la voz de Dios y después moverte. Ay, yo sentí... ¿Y desde cuándo estás llamado a hacer lo que vos sentís? Ay, creímos... ¿Y desde cuándo vos te tenés que mover con lo que creí? Ay, creímos que era lo correcto. ¿Y vos qué sabés que era lo correcto? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Decir conmigo, tocar a la persona que tenía al lado, de paso la despertás y está dormida. Hay que hacer lo que Dios dice. Que no es lo mismo ni se escribe igual, mi hermano. Por eso Dios te dice que primero escuche su voz y recién después acciones. No es al revés. Dios está buscando gente atenta a su voz. ¿Cuántos habrá acá hoy? A ver. Dios está buscando hoy gente, así como te dije a los Dios con esa palabra que me dio me dice, urge la necesidad, Eduardo, que hables ahí en Oasis porque necesito que escuchen mi voz. Hay gente que está hablando de mí pero no me escucha. Me dijo así, manito jarrón acá. Hay gente ahí en Oasis que habla de mí, lindo, ay, los dejas hablar, no van presos, pero no me conocen ni me escuchan. Es más, ¿sabes qué? Dios está cansado de muchas oraciones, pero de escuchar muy poco. Y cuando habla, no le hacemos caso. Ay, pastor, dejó de orar. No te hagas porque te doy con el micrófono. Acá hay hombres y mujeres de oración. Pero escúcheme, acentúe escuchar. Él te va a llevar a buen destino. Cuando escuchamos a Él, mi hermano, el que escucha a Dios, escuche, se lo voy a decir así, el que escucha solo a Dios sabe cómo moverse en todos los ámbitos de la vida. No tiene que andar escuchando CNN en español, finanzas. No tiene que andar escuchando a ver si el Bitcoin o si el dólar o si la plata o el oro. No, mi hermano, no. Si vos escuchás a Dios, vos vas a saber lo que tenés que hacer. ¿Habrá alguien que puede decir, aunque sea, pastor, es cierto, lo estoy viviendo? ¿Habrá alguien que pueda levantar la mano y decir, lo estoy viviendo?
Y ese es el testimonio que damos, mi hermano. Hablar en lengua, hablar Biblia, anda con una Biblia grandota, anda cualquiera. Pero gente que vive por la voz de Dios, pocas. Ahí se redujo, se achicó el número ahí. Tal vez este sea un tiempo en el que tengas que calmarte. Tocar a la persona que tenía al lado y decirle, mira, no sé si sos vos, pero a lo mejor te tenés que calmar. Si lo ves que está como bolsa de gato, le diste en el clavo. Sí, porque viste que hay veces que hay personas que vos no necesitas, no, estás hablando con él o con ella, están, sí, no, viste, ¿y cómo te fue? Ay, bien. ¿Cómo te fue? Ya con ver eso yo me doy cuenta que estoy frente a una bolsa de gato. Quizás hoy Dios le está hablando y ahora, mi hermano, en serio, lo estoy haciendo en el amor de Cristo. Quizás hoy Dios te está hablando y te está diciendo, lo estoy usando al pastor Eduardo para decirte que te calmes, que bajes un cambio, que dejes de hacer largas oraciones. Dios solo quiere que aprendas a escuchar su voz. Tómate un ayuno de palabras. ¿Qué te parece? Ese no te va, bueno, a algunos por ahí le va a costar. Y vieron que no dije a las hermanas, no, a algunos les va a costar más. Un ayuno de... Y ustedes saben que según los profesionales dicen que los hombres tenemos 25.000 palabras contra 50.000 de las mujeres. A veces Silvia me agarra y me da 25.000, todavía le quedan 25.000 más y yo ya estoy agotado. Ya no me quedó un número en la cabeza. Y ella sabe porque yo la empiezo a mirar así. Y le quedan otras 25.000. Y nosotros llegamos y a veces le hablamos las 25.000 y ella le escucha así. Y si te das cuenta que no le hablaste nada. Vuelvo acá. ¿Te hice reír un ratito? Ahora volvemos para que empeces a hacerte un Me Too. ¿Se animan? Empézate a analizar. ¿No estarás andando muy ligerito y estás escuchando poco a Dios? Porque esto que te estoy diciendo nos va a ayudar, hermanos, para los tiempos que se avecinan. Y te lo voy a adelantar más adelante. Ya no vas a escuchar, ¿por qué dije silenciar tus voces? Porque no vas a escuchar más la voz de los deseos. Pastor, es malo desear, depende. ¿Y depende de qué? Y de qué deseo sea. Dice la palabra de Dios que todos nuestros pedidos tienen que estar alineados con su voluntad. Él está dispuesto, amplio como siempre, a conceder los deseos de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Dale la gloria al Señor. Él quiere. Pero escuche, cuando lo escuchamos, nuestros deseos se alinean. Son como los sentimientos y emociones. Seguime. A veces estamos escuchando la voz de la ansiedad. No hay nadie ansioso acá, ¿verdad? Ese era un ansioso, el que te mostré ahí. Se come las uñas. Se mocha las uñas, parece que hasta la carne se come. Tampoco se ponga así ahora. Pero es así, mi hermano. ¿Sí? Y podría dar otras características. La voz de la ansiedad, la voz de la depresión. A veces te sentís como que estás remando en contra de la corriente y como que tenés ganas de largarlo todo. Ahora le estoy hablando a algunos acá. Esas semanas que tenés ganas de tirarlo todo por la borda. Mírame. No a la gente, a las cosas, dije. Hay situaciones que te dan ganas de tirarla toda por la borda. Eso se llama desánimo. Eso a veces se puede desencadenar en una depresión, en una tristeza. Por eso que Dios me mandó a hablar esto, porque cuando empezamos a dejar hablar la voz del deseo, la voz de la ansiedad, la voz de la depresión, la voz de la tristeza, la voz de la frustración, como vengo hablando hace unos días atrás. Pero cuando escucho la voz de Dios, me da discernimiento y cuando esas voces vienen a mi vida, las echo fuera, no les doy lugar. ¿Me estás entendiendo? Las anulo, las echo fuera.
Las mando a donde tienen que ir. ¿Cuántos hacen eso? Si hay alguien que quiere escuchar a Dios, Dios va a hablar. Si vos le dedicás tiempo a Dios y le decís, Señor, quiero escuchar tu voz, yo te puedo asegurar que Él te va a hablar. Vas a escuchar la voz de Dios. Cerrá tus ojos y decirle en un momento, tomate un tiempo. ¿Cuándo? En esta semana. ¿En dónde, pastor? En un cuarto, en donde sea, bajo un árbol. Cuando tengas un momento a solas. Cuando tenga un momento a solo. Silencie el teléfono. Apague esta porquería. Apáguelo. Aunque lo llame el presidente de la nación. Apáguelo. A usted no le interesa nada. Hay que apagar porque usted está con el Rey de Reyes. Usted hizo un lugar, un momento en su vida, en su día para hablar con el Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Mi hermano, apago todo yo cuando me voy a hablar con él. Y me pueden decir, mira, golpear la puerta. Y no se las voy a abrir. Míreme, delante de Dios se lo digo, no le abro la puerta a nadie. No hay alma desesperada cuando yo estoy hablando con el Rey de Reyes. Cuando estoy en la línea directa con el Rey de Reyes y Señor de señores, no hay nada que me preocupe. ¿Me está entendiendo? Por eso hoy tenemos mucha gente preocupada. Y si podríamos definirlo, eso es muy simple, mi hermano. Yo lo acorto muy rápido el camino. Falta presencia de Dios. Discúlpenme que sea directo así. Dice la palabra de Dios que mi hermano, por eso que muchas veces tenemos, Señor, quiero dejar de correr, quiero estar en reposo, quiero que me despiertes a la mañana, quiero que me inyectes tu palabra, quiero que me hables de primera mano lo que querés que yo sepa para darle a otro. Porque, mi hermano, no se trata de jactancia, como te dije anteriormente, no se trata de que mi hermanito diga, ay, pastor, es sabio, tiene sabiduría del cielo. No se trata de eso, se trata de tener palabra para el cansado, mi hermano, porque Dios siempre cuando te va a dar algo no va a pensar solo en tu familia, no va a pensar solo en vos, va a pensar en todos que se acerque a tu presencia al lado tuyo para que puedas afectarlo con una palabra diferente de lo que se escucha hoy. Dale la gloria al Señor. Me encanta porque dice que Él nos va a levantar en la mañana. Cuando nos alineamos con Él, Él nos despierta. Él es el despertador, mi hermano. Él nos va a llamar en la mañana, nos va a dar la palabra. Él me va a levantar, Señor, me vas a levantar, pero yo tengo que aprender a escuchar tu voz. Es de mi lado, Señor, la pelota está en mi cancha, en mi lado para silenciar las voces, las cosas que ya no necesito. En una generación bombardeada de distracciones. Capítulo 24, mañana, cafecito en mano, no ahora, en el capítulo 24 de Mateo. Ese capítulo, Dios nos habla de las señales antes del fin. Algo que hoy se escucha. En una oportunidad le dije a un hermano, le dije, mira, porque me preguntó que la iglesia tiene que hablar más de los señales del fin. Y mira, de nada sirve que vos sepas cuáles son las señales del fin si vas a seguir en pecado. ¿Para qué te voy a decir las señales del fin si te vas a quedar? Soy directo yo soy así, pum, pam. Son 2 golpes que doy. ¿Para qué vas a saber si hay que pasar la tribulación acá si estás en pecado? ¿Para qué necesitas saber si Cristo vuelve o no vuelve, de noche, de día, si va a ser ladrón o no va a ser ladrón? ¿Qué va a pasar con los monstruos de los 10 cuernos? ¿Y de qué te sirve saber las bestias de los 10 cuernos si seguís en adulterio? Y te vas a quedar. Si estás en fornicación, te vas a quedar. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Está en tu Biblia? Entonces no te preocupes. No te interesa a vos si la iglesia va a pasar por la tribulación o no, porque a mí la Biblia me habla de que o antes o después yo tengo que estar en santidad. No sé si me estás entendiendo. La santidad en tu vida, hermano, hermana, joven, no es negociable. Aunque te enteres que Jesús va a venir antes de los 7 años de tribulación. A ver si nos entendemos. Pero hoy tenemos gente que quiere saber. ¿Sabés la cantidad de curiosos que se van a quedar? ¿Sabés la cantidad de gente que está queriendo saber a ver si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no va a pasar? A mí qué me interesa eso.
Si yo pasando por la tribulación o no, tengo que estar en santidad y encima no tengo que dejar a nadie con la cabeza. Encima tengo que estar con toda la armadura de Dios. O antes o después me tengo que poner toda la armadura de Dios para pelear la batalla. ¿Me estás entendiendo? Entonces hoy tenemos una iglesia preocupada de los últimos tiempos. Mi hermano, claro, la iglesia, Jesús habló en el capítulo 24, mañana cafecito en mano. Pero escuchá lo que te quiero decir ahora porque acá viene la parte medular que muchos se están olvidando. Jesús en el capítulo 24 habla de las señales ante el fin, antes del fin, de la venida del Hijo del Hombre. Pero en el capítulo 25, seguime, habla muy claramente y están registradas las parábolas de las 10 vírgenes. Y en la parábola de las 10 vírgenes habla de 10 mujeres vírgenes. Y dice que 5 estaban apercibidas y 5 estaban papando mosca. Eso en cualquier lado matemático es el 50% de lo que Jesús estaba hablando. Eso me habla a mí que hoy tenemos un 50% de la iglesia papando moscas y sin aceite. Seguime. Si los detenés, no tienen un chorro de aceite encima. ¿Sabe qué es aceite? El aceite es presencia, es unción. El aceite es lo que salimos impregnados tú y yo cuando estamos escuchando la voz de Dios, estamos en su presencia. Dice que solo 5 estaban apercibidas y tomaron la luz, la lámpara y el aceite. Las otras tomaron la lámpara sin el aceite. Seguime. Es en el capítulo 25 de Mateo, mañana cafecito en mano, cuando no solamente están ahí las parábolas de las vírgenes, sino que está la parábola de los talentos, que no me meto ahí porque si no nos vamos más. $50-50, diga conmigo 50 y 50. A mí me gusta sacar porcentajes. Hoy estamos hablando de media iglesia que habla de Jesús, papando moscas, preocupadita por los youtubers que están hablando del último tiempo. Que el año 2026 será un año. Mi hermano, ¿qué me importa a mí? Si yo tengo que vivir en santidad hoy y mañana. ¿Qué me importa a mí si yo me tengo que arrepentir todos los días cuando me levanto a la mañana? Yo no sé usted. ¿Qué me importa a mí si Jesús viene o de noche, de día? ¿Qué me importa? Si lo que tengo que es mantenerme con aceite. El Dios de milagros, mi hermano, está hoy acá. Y no estoy para minimizar, mi hermano. La iglesia tiene que tener un conocimiento vasto de todas las cosas. Pero la iglesia, por estar entretenida debatiendo cositas, todavía seguimos teniendo orgullosos. Seguimos teniendo gente en las iglesias con orgullosos, desobedientes, gente que no le gusta escuchar a Dios de primera mano. Estamos con gente envidiosa dentro de la iglesia, con chismosos, murmuradores, con gente que tiene agendas dentro de la iglesia. ¿De qué te sirve saber si Cristo viene mañana, esta noche? Para el que escucha la voz de Dios, Jesús no lo va a coger o no lo va a tomar como el ladrón en la noche. Para mí va a ser el novio que va a llegar. Pero para el que no esté conectado con Dios va a ser como el ladrón en la noche y lo va a agarrar todo desnudito. Lo va a agarrar en pecado. Y lo va a agarrar sin aceite. Y dice la parábola de las vírgenes que las vírgenes fueron y le golpearon al Señor. Y el Señor les dijo, no las conozco. No hubo tiempo para comprar aceite. No hubo tiempo ni para negociar con las personas que hoy están viviendo en santidad. No hay un tiempo para negociar con esas personas que hoy se están negando a ellas mismas, están muriendo, están escuchando la voz de Dios, que eso significa aceite. No va a haber un tiempo, porque no vas a poder comprar el aceite en cualquier lado. Y si vas,
tenés el problema de llegar tarde. La puerta se va a cerrar y Él nos va a decir, no te conozco. Porque el hecho de estar en una iglesia, mi querido, no es que Jesús te conozca. Con Jesús hay que intimar mañana lunes. A Jesús hay que buscarlo el martes. A Jesús hay que amarlo. A Jesús hay que decirle, te necesito como nada en mi vida. Jesús, te anhelo. Hoy Dios le está hablando a alguien que está disputando con Dios. Y está acá. ¿Sabe qué significa disputar? Significa batallar con Dios. Hay personas que están acá que están batallando con Dios. Es más, hoy vinieron a ponchar. Te estoy hablando a vos. A ese que vino a ponchar, a ese le estoy hablando. Hoy Dios me dice que te diga, con todo respeto, que Dios me dice que te diga que dejes de contender con Él. No contendés con hombres, no contendés con una religión, no contendés con una iglesia. Estás contendiendo contra Dios. Y hoy Dios me dice que es tiempo que te dejes de contender con Dios. De disputar, de debatir, de jugar a me lo pongo y me lo saco. Ahí voy. Yo estoy acá hoy, dice el Señor, para darte descanso o para dar descanso al cansado. Acá hay personas que vinieron cansadas. ¿Están cansadas de luchar por algo? ¿Están cansadas porque no ven realidad en situaciones en su vida? Puede ponerle el nombre que sea. Estás agotado, estás cansado. Dios me dice que te diga que Él está aquí hoy para descansarte. El mismo Señor Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. En Isaías capítulo 40, verso 29, dice la palabra de Dios así. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a aquel, dígalo, aquel que no tiene ninguna. Es el único Dios que puede sacar agua de la piedra. Es el único Dios que puede hacer lo sobrenatural, y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando todas las puertas se cierran, cuando todo el mundo dice no se puede, entra Jesús y dice, ¿habrá algo imposible para mí? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar una ofrenda de palmas? ¿Habrá algo imposible para mí? ¡Aleluya! El Dios de milagros está acá. Estamos entrando. ¿Usted quiere que le hable de los tiempos finales? Estamos llegando a un tiempo donde no se podrá estar más en dos aguas. Recibí esto. Pastor, pero yo tuve un primo, yo tuve una tía, un abuelo, mi familia, estuvieron en dos aguas toda la vida. Es muy probable. Pero yo, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te quiero decir que llegamos a un tiempo donde no se puede estar en dos aguas. O juntamos con Jesús o desparramamos. Acá hay personas que tienen que definirse porque hasta hoy están a dos aguas. Se lo tengo que decir así, de esa manera. O estoy con Él o no estoy con Él. No hay lugar para eso. ¿Y por qué antes se pudo y ahora no? Porque ahora vas a correr peligro. Porque si Dios o Jesús, si Dios le da la orden a Jesús de finiquitar el plan que está, que no va a haber diablo que pueda detenerlo, se lleva a cabo, va a encontrar un 50% jugando a me lo pongo y me lo saco. O sea, vírgenes imprudentes. Este es el momento de elegir. Podemos pasar de ser vírgenes imprudentes a ser virgen, como dice la palabra, prudentes. Estaban preparadas. La preparación no viene de la charlatanería. La preparación viene de una vida que se comunica con Dios.
Se acabó el tiempo de querernos impresionar. No me impresiona, mi hermano. Busque a Dios antes que sea tarde. Trate de no estar dentro del 50% que se va a perder de la iglesia, con el Jesús en la boca. Trate de ser, más adelante, mañana cafecito en mano, lea las parábolas de los talentos y trate de ser de los siervos que cuando Jesús lo llame, no le vaya a dar lo que le puso en la mano, porque será un siervo incompetente. Servicio. Hoy estamos siendo llamados por Dios a comenzar a silenciar las voces, mi hermano. Acá hay personas que tienen mucha tarea hoy. Tómese un tiempo ahí, cierre los ojos, déjese de mirar a nadie porque esto es personal, esto es suyo. Esto es para usted. A esa persona o a esas personas que le dije que dejen de batallar con Dios, Dios me dijo esta mañana que me iba a encontrar con personas en el auditorio que están batallando con Dios. En otra porción de la palabra Él lo dice: bienaventurado aquel que no tropiece conmigo. No importa los falsos modelos que has visto, no importa los youtubers que esté escuchando usted. Hoy Dios me dice que le diga que déjese de luchar con Dios. Deje de batallar con Dios y póngase las pilas. Porque si a Dios le ha placido que usted hoy esté escuchando la palabra, es porque aún todavía Dios tiene propósito con usted. El Dios de milagros está aquí. Deja de contender con Dios, mi querido, mi querida. Y rendite a los pies de Dios. Deja de cuestionarlo. Deja de mirar al hombre, ¿sabe? Porque Dios me mostró que hay veces que miramos al hombre, al locutor. Comenzá a escuchar palabra de Dios. Busca presencia de Dios. Silencia las voces. Apaga los ruidos. Y yo te puedo asegurar que muchas de las cosas que hoy quizás estás pasando van a alinearse. Problemas de salud, problemas emocionales, se alinean cuando nos alineamos y cuidamos y privilegiamos nuestra vida espiritual. Ponete de pie, mi querido. Primeramente, como siempre, quiero hablarle a esas personas que hoy quizás tengan que entregar su vida a Jesús. Otras quizás tengan que restaurar su relación con Dios. Habías escuchado otras cosas. A veces no solamente escuchamos mensajes motivadores, sino al contrario, mensajes que nos desalientan. Por eso hoy vengo de parte de Dios a decirte que tenés que pararte a la brecha y decirle: Señor, quiero escuchar tu voz de primera mano. Háblame, Señor. Si hubiera una persona que hoy no tiene a Jesús en su corazón, yo quiero invitarte a que recibas hoy a Jesús. Y que le digas: Padre, perdóname, limpia mis pecados. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, porque solo Jesús salva. El mismo Señor Jesús dijo: no hay camino al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Ven a Jesús. Recíbelo en tu corazón. Dile: Señor, perdona mis pecados, quiero que me restaures. Y si hoy estás sintiendo que esta palabra fue para ti, que el Espíritu Santo te tocó a la puerta de tu corazón, la palabra de Dios dice, y Dios dice en su palabra: no endurezcamos el corazón, como lo hicieron en un tiempo en el pueblo de Dios. Es el tiempo de decirle: Señor, háblame. Háblame, Señor. Quiero escuchar tu voz. Hoy reprendemos toda desobediencia. Hoy reprendemos toda altanería, Señor, que no nos permite escuchar tu voz. Silenciamos las voces del enemigo y las personales para escuchar y priorizar tu voz. Para que nos dé sabiduría para discernir qué es lo importante
ante cuando el mundo viene a exponernos cosas que son extremadamente, que deberían ser importantes, pero no lo son. Visítanos, Señor, en el descanso, en la noche. Visítanos en la semana, Señor, háblanos. Que tu Espíritu Santo constricta de pecado, de orgullo, de vanagloria, de deseos que no están alineados con tu voluntad. En el nombre de Jesús.